¿Qué tal? Bienvenidos a la unidad 4, construcción de la identidad. Y de esta unidad se desprende precisamente el título del tema que vamos a abordar hoy, la adolescencia y la maduración psicosexual. Pero como hay mucha información, hay vasta información sobre la adolescencia, esta cápsula la dividiremos. Hoy hablaremos de la adolescencia y en la siguiente cápsula hablaremos de la maduración psicosexual. Así que vamos a dirigirnos al preámbulo de este tema, que es la adolescencia. Todos hemos pasado por ahí. Todos los que ya somos adultos, pues vivimos nuestra etapa adolescente y básicamente, esta etapa es crucial en la construcción de la identidad, caracterizada por intensos cambios biológicos. Muchos cambios se viven en la adolescencia, tanto neuronales como cambios físicos, emocionales, psicológicos. Bueno, es un boom de, de muchas situaciones. Por algo se dice que la adolescencia es la etapa más complicada de la vida del ser humano, pero sin duda la más bonita. Definitivamente, aunque, aunque a muchos no les parezca así, eh, esa etapa de no eres niño, pero tampoco eres adulto. Entonces, ¿qué eres? Soy un adolescente y como la palabra lo dice, pues adolece, ¿verdad? Carece de, por principio de cuenta, de una identidad propia. Entonces muchas veces suelen imitar, seguir, ¿no? A alguien eh, y tratar de ser como ese alguien, como ese prototipo a seguir. Pero tarde o temprano, pues llega la madurez y con ella, bueno, el ser adulto. Ahora, en la adolescencia eh, se inicia por los cambios puberales, también conocidos como la pubertad, y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generando crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo, de acuerdo a los conceptos convencionales captados por la OMS, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándola en dos fases de 10 a 14 años, adolescencia temprana, y hay quienes, bueno, les lleva un poco más de tiempo, de 15 a 19 años, adolescencia tardía. Todos estos 9 años y quizás un poco más, me atrevo a decir hasta los 21 años, muchas veces se ha considerado esta etapa adolescente. Es una etapa relativamente larga, eh, no mayor a la adultez, pero sí abarca varios años. La adolescencia como etapa de transición, ya lo habíamos mencionado. No estás en una edad infantil, pero tampoco estás en una edad adulta, entonces eres un adolescente. La adolescencia marca la transición entre la niñez y la adultez. Implica un periodo de cambios biológicos como la pubertad, el crecimiento corporal, maduración cerebral. Es importante comprender que estos cambios biológicos distan un poco entre hombres y mujeres. Más adelante lo vamos a atender. Cambios cognitivos como pensamientos abstractos, razonamiento moral, empiezan a surgir en la etapa tardía de la adolescencia. Esto de pensamientos abstractos y razonamiento moral no inicia de 10 a 14 años, sino de 15 a 19 años, que se considera la etapa tardía de la adolescencia, es cuando ya surgen estos cambios significativos en el aspecto cognitivo. Cambios sociales, mayor autoestima, influencia del grupo de pares, perdón, mayor autonomía. Sí, definitivamente ya se creen adultos, pero la realidad es que no son adultos.
y hay influencia de grupos. Y eso es un poco peligroso cuando nuestro adolescente pues no está correctamente cimentado en valores ya establecidos en el núcleo familiar. Estos cambios influyen directamente en cómo el adolescente empieza a construirse una idea de sí mismo. Bueno, de acuerdo a Eric Erickson describe esta etapa como la crisis evolutiva. Identidad contra confusión de roles. El adolescente se pregunta, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué valores guían mis decisiones? ¿Cómo deseo ser percibido? Y también la identidad se va formando mediante exploraciones de interés, creencias y roles, comparación con otros, visión del futuro, proyectos, profesión, estilo de vida. Sí, es justo aquí donde tienes que tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, que es en la adolescencia tardía, y es qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar cuando seas un adulto. Entonces, es importante como esa toma de decisiones que tienes que tomar precisamente en esta etapa de crisis. Dimensiones de la identidad en la adolescencia. Está la identidad corporal, que son esos cambios físicos de la pubertad que provocan ajustes en la percepción del propio cuerpo. El adolescente evalúa su apariencia comparándose con ideales culturales y con sus pares. Sí, en esta búsqueda, ¿no? De identidad, de aceptación, de reconocimiento, pues, de repente el adolescente suele usar la comparación para imitar muchas veces o para seguir, ¿no? Em, pero en el ámbito educativo, ¿cómo podemos trabajar esta situación? Conversaciones guiadas para analizar cómo los estándares de belleza influyen en el autoestima. Definitivamente influyen, pero no son una totalidad. Podemos trabajar, debe haber un área formativa en la escuela, canalizarlo a esa área donde alguien con la profesión idónea pueda trabajar temas de autoestima, donde se les enseñe que no hay que seguir un estándar de belleza, sino más bien una aceptación propia de lo que somos. Identidad emocional. En esta etapa se identifican las emociones y se desarrolla la autorregulación. Los adolescentes necesitan espacios seguros para expresar cómo se sienten. Eh, una actividad propia para esto puede ser una técnica de diario emocional o debate sobre situaciones reales donde el adolescente pueda externar sus ideas, su percepción del tema, su manera de atender el tema, su postura frente al mismo. Hay una identidad social, se reorganizan los vínculos, los amigos se vuelven referentes claves. En la adolescencia, pues se crean estos lazos de amistad bastante importantes y muchos de ellos pueden durar hasta la vida adulta y seguir, ¿no? Para la posteridad. Aunque la familia sigue siendo fundamental, se experimentan con roles y formas de perten- se experimentan con roles y formas de pertenecer. Ah, aquí ya habíamos mencionado algo muy importante. Eh, no tienes que perder, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, la identidad que estás creando en la adolescencia para poder encajar. Considero importante que todo adolescente tenga claro el que no necesita cambiar su manera de ser para encajar en un grupo. No necesitas encajar. Tienes que permanecer, pero tienes que te tienen que aceptar tal cual eres, ¿no? Es lo ideal, es lo más sano. Identidad académica y vocacional. En esta etapa de decisiones sobre el futuro escolar y laboral, el rendimiento académico, las expectativas familiares, esas influyen mucho. Eh, de repente, las expectativas familiares con referencia a ciertas carreras a elegir, el adolescente no toma una decisión propia, muchas veces pues es una decisión pues influenciada y lo ideal.
lo ideal es que pues él pueda decidir, ¿no? Libremente a qué se quiere dedicar, cuál va a ser la profesión a estudiar, pero en alguno de los casos esta decisión pues es tomada por los padres y acatada por el adolescente. Y los intereses personales influyen en la autopercepción. Em, ¿Qué podemos hacer como agentes educadores? Talleres de orientación vocacional basados en proyectos. También hay test de orientación vocacional como para orientar al estudiante de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus gustos, qué podría ser idóneo para su formación profesional. Pero vuelvo y repito, muchas veces, aunque el estudiante diga, yo quiero estudiar comunicación, el padre dice, no, tienes que estudiar medicina, ¿no? Y entonces, pues ya, no hay test vocacional que valga en ese sentido. Implicaciones educativas. Crear ambientes seguros donde los adolescentes puedan explorar su identidad sin miedo al juicio, es decir, sin miedo a ser juzgados. Brindarle esa confianza y ese soporte que necesitan a esa edad tan sensible para que puedan ellos definir ya una identidad o trabajar en su identidad. Promover actividades que fortalezcan la autoestima y la reflexión crítica. Al final no queremos ese efecto borrego, sino queremos adolescentes capaces de proyectar sus ideas, externar eh, lo que piensan, poder exteriorizar su sentir, ¿no? De forma reflexiva y de forma crítica. Evitar etiquetas que limitan, como este es mi alumno tímido, este es mi alumno problemático, este es mi alumno perezoso, jamás. Como docente, como profesor frente a grupo, no puedes etiquetar a los alumnos y menos de forma audible frente a grupo. Eso es mortal para ellos. Definitivamente puedes matar emocionalmente a un alumno si lo haces. Fomentar el pensamiento crítico ante la presión social y mediática. Así es, usar de repente las redes, hacer proyectos de alto impacto. Podemos usar las redes sociales como un medio donde ellos puedan em, fomentar el pensamiento crítico basado en algún proyecto de interés común, de interés o de interés social. Trabajar la construcción del proyecto de vida desde un enfoque humanista. Este proyecto de vida, de cómo tú te proyectas en 10 años, cómo te proyectas en 20 años, pareciera que es un trabajo superfluo, pero en realidad es de alto impacto en las decisiones del alumno. Yo recuerdo haberlo hecho y tal cual lo que escribí, en palabras más, palabras menos, pues es lo que soy el día de hoy. Factores de riesgo en los adolescentes, factores de riesgo en la adolescencia. Bueno, definitivamente hay que cuidar a los adolescentes. Están, ya lo he mencionado, en una edad vulnerable, en una edad sensible. Entonces, lejos de emitir juicios de por qué eres rebelde, por qué no se puede hablar contigo, por qué todo te molesta, por qué todo te parece demasiado, o te parece poco, o te parece nada, o te parece todo, ¿no? Em, Más allá de confrontar a los adolescentes, es buscar la manera de protegerlos y de comprenderlos y orientarlos, ayudarlos, porque pues es una realidad que el mismo adolescente está luchando con sus emociones, está luchando con esos cambios físicos, biológicos, psicológicos, emocionales que viven y entonces no necesitan a alguien que esté reprochando en casa, que esté reprochando en la escuela, que esté reprochando en sus círculos sociales, sino necesita encontrar esa red de apoyo pues para poder mejorar y potenciar y llevar de una mejor manera pues la adolescencia. Dentro de esto, en la búsqueda
de identidad y demás, hay que salvar o proteger a los adolescentes de estos factores de riesgo como conductas de riesgo que busquen de repente como lastimarse, familias disfuncionales que también impactan en la cuestión emocional, deserción escolar por diversos motivos, algún accidente que pueda sufrir, consumo de alcohol y drogas que se hace bastante notorio en algunos casos desde la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual por una práctica riesgosa y mal orientada. eh, sobre el sexo, embarazos no deseados, desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas de salud, educación, trabajo, empleo de tiempo libre y bienestar social, que no haya como algo equitativo, sino algo discriminatorio muchas veces por ser adolescente. Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. Entonces, siendo un agente de educación, siendo un profesor, sí tienes que buscar estrategias docentes, sociales, psicológicas, para poder trabajar en un ambiente sano para el adolescente y mostrarle estos temas que pueden ser el día a día, como por medio de un ensayo, por medio de un debate, por medio de un foro, por medio de una mesa redonda, por medio de un proyecto social, poder trabajar estos temas y alertarlos, y al alertarlos podemos también protegerlos. Bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Nos vemos en una próxima cápsula.